Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones y Negocios. A continuación tenemos diversas entrevistas que las puede disfrutar junto a su conductor Juan Iriart. Seguimos con la entrevista del máster en finanzas Roberto Rico. ¿Qué es lo que puede pasar con la economía después del 22 de octubre? Para eso estamos con Roberto Rico acá. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Un gusto estar acá en tu programa. Como siempre, un gusto para nosotros, Roberto. La pregunta es la siguiente. Haciendo futurología, ¿cómo ves la economía después de octubre? Y, en general, sí, se tiene que ver el tema del presupuesto final, se tiene que cerrar con los gobernadores y un diciembre que estará adelante, ¿no? O sea, dependerá mucho de cómo sale octubre. Pero bueno, vamos a tratar de hacer futurología. Sí, mira, yo creo que el gobierno, así viéndolo de acuerdo a los resultados que tuvimos en la PASO, más política que otra cosa, va a obtener una ventaja, digamos, a razón de lo que viene, ¿verdad? En la parte legislativa, puede ser que obtenga una mayor cantidad de diputados, de senadores, para poder ir acomodando los proyectos que tiene el gobierno. Lo que sí se ve es que siempre se dice, después de las elecciones se viene el ajuste, eso anda dando vuelta todo. La verdad es que eso, ciencia cierta, bueno, se lo va a ver recién para después de octubre. Lo que sí se puede observar que ya están pautados ciertos, desde ya, tal vez posibles aumentos en algunas tarifas, en algunos servicios, ya se lo pactó desde el principio de año, y ya viene pactado a partir de las paritarias y de mitad de año, transporte y demás. Todos los ajustes que puedan ocurrir, se nota que el equipo económico, yo lo veo así, está trabajando para reducir el gasto fiscal. Ese está en dimensiones de pesadilla y lo viene siendo. Es una batalla que el ministro de Hacienda, Uyombe, está tratando de reducirlo con todas las herramientas que pueda. Porque vos fijate, Juan, que tenemos en la Argentina un Estado inmenso. El gasto público es inmenso porque es un Estado inmenso. El sector público, al revés, es un sector muy chico. Es una pirámide prácticamente invertida. ¿Y qué pasa con eso? Si todas las personas que están trabajando son la mayor parte empleados públicos, hay menos cantidad de empleados que pertenecen al sector privado, que tal vez es el que más contribuye, ¿verdad? Uno de los que más contribuye a un circuito virtuoso de la economía. Entonces yo pienso que después de octubre, si llega a haber algún tipo de ajuste, si llega a haber, no va a ser nunca de las medidas como andan diciendo que tal vez explote la economía. Muy difícil porque ya en el presupuesto del año que viene está proyectado un dólar de entre 19 y 21%. Sí. Así es muy difícil que haya un destape total por ajustes. Yo creo que los ajustes ya se vienen haciendo en forma gradual y se van a seguir haciendo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Bueno, es que justamente tratar de reducir ese gasto fiscal porque la presión que tiene por hoy el sector público es muy grande. Yo creo que el sector público argentino es uno de los que más presión tiene a nivel mundial. La carga impositiva, y de ahí vienen las reformas que quiere impulsar el gobierno. Fíjate, las reformas fiscales, sí, para acomodar los impuestos, reformas laborales. Ahí yo, la laboral tal vez pondría un punto, va a tener mayor inconveniente porque hay muchos sectores en el medio, ¿verdad? Sí. La reforma fiscal tal vez, sorteando un par de escollos, sea la que impulsaría a esta reducción del régimen de este gasto fiscal. Entonces yo te puedo decir que después de octubre habría que ver, y si hay un ajuste, yo pienso que va a ser dentro de la medida que ya lo venimos viendo. No creo que haya sobresaltos en la economía, lo que sí va a haber un gran cambio político, un gran, digamos, euforo no político, dependiendo de los resultados. Pero ya en las PASO tuvimos un sondeo de más o menos cómo puede andar la situación. Y eso casi siempre, viste, en las elecciones, las PASO
son una antesala a lo que va a ocurrir en la elección legislativa de mitad de término, como son en este caso. Bueno, Roberto, como siempre, muy claro, y bueno, coincido con vos prácticamente en todo. Gracias, Juan. Vamos a un corte y ya volvemos. A continuación tenemos el diálogo con el Contador Público Nacional y Máster en Finanzas, José Antonio Nadef. Hoy vamos a tratar la ley 27.264, la ley de pymes, que sancionó el Estado el año pasado, que llegó a nuestra legislatura y fue dada de baja a nuestra legislatura. Para eso hemos invitado al Contador Público Nacional, Pepe Nadef. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Gracias bien. por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿qué pasó con esto? Contanos un poco. Algo insólito. La legislatura se adhiere a la Ley Nacional 27.264, que es una ley de apoyo, básicamente con beneficios impositivos, a las medianas y pequeñas empresas vinculadas a las CEPYME. A las pymes, sí. Que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Así es. La legislatura la aprobó y el Poder Ejecutivo Provincial aprobó la adhesión y el Poder Ejecutivo Provincial la vetó. Y esta ley tiene una cantidad extraordinaria de beneficios impositivos para las pymes. Por ejemplo, el 0,6 y el 0,6% del impuesto a los débitos y créditos bancarios se deducirían el 100% del impuesto a las ganancias. Hasta el 10% de las inversiones que se hicieran en infraestructura y en equipamiento son deducibles del impuesto a las ganancias, pueden ser tomadas como anticipo del impuesto a las ganancias. Hay un 8% reembolsable de lo exportado por las pymes en concepto de compensación por impuestos provinciales y municipales. Adicionalmente hay un diferencial de entre el 5 y el 15% para las pymes que están radicadas en el norte argentino con motivo de la implementación del Plan Belgrano. Existe la exclusión de estas empresas y personas físicas también del impuesto a la ganancia mínima presunta y bienes personales. Existe también la posibilidad de obtención de créditos a tasas diferenciales a favor del solicitante de entre un 5 y un 15% por estar radicada en el norte. O sea, hay un conjunto de beneficios impositivos que tiene esta ley nacional a la que la provincia, la legislatura, la sanciona la adhesión y el Poder Ejecutivo la veta. ¿Por qué? Insólitamente no encuentro... ¿Por qué? Porque si eso es muy bueno. Claro. Para nosotros... Lo que pasa es que esta ley también prevé que ni los municipios, ni la provincia, ni el Estado Nacional pueda
cuando una provincia se adhiere a la ley, puedan aumentar los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ese puede haber sido un argumento, sentir que no disponían de la posibilidad de incrementar alícuotas impositivas, pero me parece, ya que la presión impositiva está entre las más altas del mundo, la más alta de América sin duda, incluso por encima de Estados Unidos y de Canadá, el conjunto de la presión impositiva no es así, impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Entonces, no me parece un argumento el hecho de que no puedan tocarse las alícuotas provinciales como fundamento para vetar esta ley, que tanto beneficio traería a las pymes. Incluso hay créditos previstos de entre 500.000 y 5 millones de pesos con tasas preferenciales, como dije recién, para el norte argentino. Bueno. A esto, sí. Perdón Juan, se suman situaciones insólitas que existen en materia de ingresos brutos. Por ejemplo, Tucumán no se adhirió al convenio multilateral, lo cual crea una situación de injusticia para las empresas que negocian, radicadas en otras provincias y que negocian en Tucumán, etcétera. Adicionalmente, en Tucumán la carga impositiva es muy alta. Por ejemplo, si estás grabado con ingresos brutos, no has pagado en el momento correspondiente, te aplican una especie de alícuota castigo que puede ser el doble y el triple. Y con este sistema de retenciones y percepciones termina siendo francamente confiscatorio. Entonces, y además no hay un sistema de compensaciones. O sea, si pagás más de ingresos brutos, por ejemplo, podrías tener la posibilidad de compensarlo con otros impuestos. No se da esa posibilidad y hay que hacer un expediente. No es como en la AFIP, donde hay compensaciones a nivel nacional con los impuestos nacionales. Acá tenés que hacer un expediente y tenés la amenaza de una inspección disuasiva si haces ese tipo de presentaciones. Entonces, hay una situación de desventaja para el emprendedor. Totalmente. En Tucumán, con este sistema tan duro en materia impositiva y esta falta de adhesión a la ley nacional de pymes. Y además, ya para cerrar con esto, poner en contexto, el gobierno lo que busca es que haya nuevos emprendedores para hacer arrancar la actividad privada, de esa forma poder, digamos, que crezca la economía y que toda la gente que está sin trabajo o bien está con trabajo de subocupación como plan es trabajar, pueda ingresar al mercado laboral real. ¿Te imaginas que esto quita todo tipo de incentivos? Eso no favorece. El gobierno nacional está implementando este tema del Belgrano Carga, ha inaugurado la reconstrucción del aeropuerto, el tema de las cámaras frigoríficas, etcétera, para darle más competitividad a la producción del norte argentino y a la producción de Tucumán. Pepe, y sin embargo, está todo bien, que el Estado está haciendo cosas fantásticas, estamos de acuerdo. El tema es, en Estados Unidos el 90% del PBI de Estados Unidos lo mueven las pequeñas y medianas empresas que nacen de los emprendedores. Eso no nos pasa a nosotros. Acá el 80% del PBI lo mueven las empresas privadas, el Estado, y eso no está bien. ¿Me entendés? Básicamente ese es el problema. Traen una herramienta fantástica y la vetan. Bueno, gracias Pepe. Te agradezco. Vamos a un corte y ya volvemos.
Disfrutemos ahora la columna del licenciado en Economía Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, mira, en primer lugar, la foto macroeconómica te dice que la economía ya empezó a mostrar signos mucho más, te diría yo, sólidos de recuperación, y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque toda la expectativa estaba centrada en que, bueno, si se lograba o no reactivar la economía, ¿no es cierto? El gobierno de Macri se encamina a los 24 meses de gestión y, por supuesto, la expectativa estaba en que, bueno, cómo va a ser esta segunda parte del año y, bueno, si la economía, la verdad, no empezaba a mostrar signos de reactivación, todo esto iba a complicarse bastante, yo te diría la gobernabilidad, ¿no? Porque claramente una situación bastante, te diría yo, compleja la que se había heredado. Por lo tanto, si vos decís, bueno, puede haber un antes y un después del 22 de octubre, la clásica, digamos, hay o no punto de inflexión después de las elecciones. Yo te diría que no va a haber punto de inflexión en cuanto a los lineamientos generales de la política económica. Esto es, muchos dicen, bueno, el presidente Macri, como siempre, ¿no? Si a vos te va bien en la elección, ¿por qué vas a cambiar la política económica? Y si te va mal o relativamente mal en las elecciones, ¿cuáles van a ser los incentivos para cambiar la política económica? Si, bueno, en definitiva, digamos, las expectativas ya están jugadas en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, la reforma tributaria, que te diría que es la que mayor expectativa despierta en el mundo privado, porque, bueno, claramente la Argentina tiene que empezar un proceso de eficientizar su economía, mejorar todo lo que tiene que ver con la inversión, y eso va a ser fundamental si el gobierno puede avanzar con una reforma tributaria. Vamos a ver la profundidad, no te quiero decir a fondo, pero sí si el gobierno tiene cintura como para poder instalar una reforma tributaria, que vamos a ver, por supuesto, todavía no han trascendido demasiado los lineamientos, ¿no? Así que yo creo que básicamente vamos a tener, sí, posiblemente alguna cuestión en el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio, si vos haces los números relativamente finos en cuanto a lo que es el tipo de cambio real, y el dólar podría estar en los 22, 23 pesos, está ahora peleando por los 18, con lo cual ahí tenés, una brecha, digamos, entre 4 y 5 pesos por debajo. Pero bueno, creo que si vos haces una reforma tributaria, si empieza a mejorar un poco todo lo que tiene que ver con el perfil de inversiones, lo del tipo de cambio me parece pasa a un segundo plano, no va a ser lo determinante, pero claramente depende de muchas condicionalidades y muchas cuestiones. Y otra cuestión me parece relevante tiene que ver con el presupuesto, que es un presupuesto mucho más realista, me parece, de lo que se venía analizando en la anterior gestión, ¿no? ¿Crees que como presentaba Dujovne hoy en día, que lo estaban viendo, se puede llegar al 3,2 de déficit? ¿Crees, sinceramente? Mira, yo creo que... ¿O va a dar en orden de los cuantos? Este está el 7.5 Sí, como te digo, va a depender mucho de cómo venga la inversión, cómo vaya tomando el sector privado, porque acá la economía depende del crecimiento. Es decir, para vos el gobierno no se propone reducir, recortar, no está con el lápiz rojo ni con la tijera tratando de recortar el gasto público. Lo que está tratando de hacer es, primero, financiar ese déficit fiscal importante que tiene hoy la Argentina, básicamente colocando deuda. Como se supone que a nivel internacional las condiciones van a seguir más o menos como vienen, esto le va a permitir al gobierno no tener que entrar, digamos, con un bisturí muy fuerte en lo que tiene que ver con el gasto público. Entonces yo te diría que se puede lograr ese 3,2% de déficit, que es un punto que es bastante, pero me parece que se puede lograr siempre y cuando haya crecimiento económico, es decir, más crecimiento. Reactivación económica. En el presupuesto fuerte. habla de un 3% para arriba el crecimiento. Obviamente, porque bueno, se puede llegar a tasas de expansión del 3, 3,5%, también dependiendo del tipo de reformas que vayan introduciendo. Entonces, yo te diría que la agenda que tiene en materia económica el gobierno por delante está muy condicionada, y estos lineamientos que se han presentado en el presupuesto público
con inflación alrededor del 10%, como vos decías recién, con 3,2 de déficit fiscal, con un tipo de cambio de alrededor de 21, 22 pesos. Bueno, me parece que se puede lograr, pero con un gran condicionamiento, con un gran sí por delante. Si hacer las reformas, lo puede lograr. Si no hacer las reformas, va a ser más complicado, ¿no? Bueno, excelente como siempre, Eduardo. Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho y seguramente te vamos a estar consultando nuevamente. Va a ser un gusto, muchas gracias. El gusto es mío. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de este increíble programa Inversiones y Negocios. Como siempre quiero agradecer a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.